Shalom, mis amados, queridos hermanos. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos juntos en el culto regular de miércoles. Digo regular porque es un culto ordinario que la iglesia ha decidido. Y le doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Y también muchas bendiciones. Que su gracia será llena y abundante para todos nosotros. Amén y aleluya. Iniciamos entonces este culto con una oración para que sea conforme a su voluntad. Oremos. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Amén y aleluya. Nuestro Dios altísimo, de pleno amor y de gracia, te agradecemos con todo nuestro corazón. Después de estar juntos, Señor, en la congregación, en el último culto del día domingo, estamos de nuevo contigo, Señor, así como nosotros comprometimos contigo, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque nos cuidaste durante estos últimos días y nos llenaste de tu gracia y de tus bendiciones. Y por eso te elevamos nuestra gratitud y alabanza y adoración realmente de nuestro corazón. Señor, pero aún a pesar de que estamos siempre bajo tu gracia, pero venimos nuevamente, Señor, cargado de preocupaciones, heridas, suciedades, pecados de este mundo. Pero venimos, Señor, con fe a ti porque sabemos que tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres realmente que nos ama y que nos bendice, y por eso, Señor, ponemos totalmente, así como somos, sin ocultar nada, y te entregamos, Señor, con toda la confianza. Por eso pedimos, Señor, antes de cualquier otra cosa, que seamos limpiados, descargados, alivianados, y que sobre todo, Señor, resuelto de todos los males. Y así, Señor, para que esta adoración sea digna de ti, Señor. También pedimos que a través de este culto, con tu palabra y con tu presencia del Espíritu Santo, seamos llenados de tu sabiduría, de tu gracia, de tus poderes, a fin de que, Señor, continuemos, Señor, sirviéndote. Continuemos, Señor, sirviendo fielmente en nuestros ministerios como tu discípulo, como tu pueblo que somos, Señor. Dejamos totalmente este culto en tus manos. Confiamos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Salmo en los cultos de los miércoles. Hoy vamos a leer Salmo capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Salmo 28, 1 al 4. Leemos juntos. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Amén. Vamos a hacer una oración porque vamos a escuchar el sermón, la predicación, y que Dios sea quien hable y que nosotros escuchemos su voz. Oremos. Amantísimo Dios, muchas gracias porque tú estás con nosotros y recibiste de agrado nuestra entrega, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestros corazones, nuestras dedicaciones. Señor, ahora queremos escuchar tu voz, queremos ser enseñados por ti, queremos que tu espíritu esté tocando nuestra mente y nuestros corazones, sobre todo nuestro espíritu. Señor, pedimos tu iluminación, háblanos, Señor. Y, Señor, dejamos nuestros corazones, nuestro espíritu, para que tú manejes, Señor, que sea realmente humilde para recibir tu voz. Y también, Señor, pedimos fe para obedecer. Señor, en cuanto a este siervo, Señor, pido que tú estés usando como tu instrumento, que no haya ninguna agregación ni resta de parte mía, Señor, solamente que sea portavoz de tu palabra. Háblanos, Señor. Protéjanos, Señor, con tu ejército de los cielos para que no seamos molestados. Señor, dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy este salmo es un salmo del rey David. Sabemos que el rey David ha tenido una vida de grande subida y de grande bajada. Tuvo grande subida y de su gloria, y también tuvo momentos muy feos, muy de dolor y de sufrimiento. Él desde muy chico prácticamente creció en los campos de batallas, de sangrientas peleas y de guerras. Tuvo que pelear desde muy chico contra grandes y fuertes rivales, enemigos. También tuvo momentos difíciles de escapes, tratando de apenas de salvarse su pellejo. Pero sin embargo, con la gracia de Dios, sorteó todo y llegó a ser el rey de todas las tribus de Israel. Llegó a dominar a todos los reinos vecinos. Se ganó respeto de todos. Pasaron los tiempos. Se estaba con edad avanzada y ahora solo esperaba disfrutar de lo que él había logrado con sus esfuerzos. Sin embargo, mis queridos hermanos, le llega un gran problema que jamás él antes tuvo. Fue una rebelión en contra de su trono y el protagonista era nada más, nada menos que su propio hijo, el hijo amado. El hijo que era motivo de su orgullo, Absalón. Y los hombres que le seguían también eran fieles a David hasta hace muy poco tiempo. Y ahí viene el dilema de David. No sabe qué hacer contra este problema. Él ha tenido vasta experiencia en miles de guerras, peleas contra diferentes enemigos. Pero esta vez le resultaba diferente, más bien perplejo, porque no sabía levantar su espada contra su hijo y contra sus fieles súbditos hasta hace poco.
que eso significa matar a los seres queridos. Y ahora no hacer nada significaba apeligrar su vida. Por la urgencia del caso, él optó por escapar y refugiar. Un dilema. Teniendo a un gran poderío, sin poder usar. O también la necesidad hace que te obligue a usar. Está entre ambas opciones, usar o no usar. Es un problemón para David que nunca había experimentado. Y vemos en el versículo 1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentienda de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. La decisión de David en ese problema fue la oración. Mis queridos hermanos, nosotros también en nuestra vida pasamos por numerosos problemas, dificultades, dolores, tristezas, muchas tormentas en nuestra vida. Entonces, como creyente oramos. Pero muchas veces nosotros con la oración y también con nuestra propia fuerza sorteamos y vencemos, así como David ha sido. Pero a veces llega un problema inesperado que no sabemos qué hacer, nos deja perplejo. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis queridos hermanos? Así como David, hay que arrodillar delante de Dios. Hay que orar a Dios. Para la gente que no conocen a Dios, para la gente que no cree en Dios, cuando llega un problemón así, no sabe qué hacer y opta por cualquier cosa. Porque no hay otra. No tiene otra opción. Pero mis queridos hermanos, vos y yo y nosotros, que somos pueblo de Dios, tenemos un gran recurso, un recurso extraordinario que se llama oración. Hablar con Dios, pedirle a Él socorro. Y David llama a Dios diciéndole, oh Jehová, roca mía, en el sentido que eres el único fuerte, confiable, duro, inmutable, roca mía. Y le ruega, no te desentienda de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Se nota su dolor, se nota su miedo, se nota su desesperación. Seguimos con el versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Él está diciendo santo templo. Este santo templo se refiere al lugar santísimo del templo. Sabemos que es el lugar santísimo del templo, es el lugar sagrado, sagradísimo, porque representa la presencia de Dios. En ese lugar se encontraba el arca de pacto de Dios. Únicamente ese arca de pacto de Dios, que significa la presencia de Dios Santísimo. ¿Qué está diciendo? Que esta vez la oración de David era totalmente dirigido a Dios, sin ninguna distracción, solamente a Dios, clamarle a Él de corazón. Mis queridos hermanos, esta oración de David nos hace recordar de la historia en Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Se trata de la historia cuando Jesús se va a Tiro y a Sidón, que eran tierra extranjera para los judíos. Y cuando llega ahí, aparece una mujer cananea y le sigue, le clama diciéndole, Señor, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y bueno, es un problema bastante difícil. Cuando una persona está enferma, de repente podemos buscar médicos, entre muchos médicos podemos buscar los remedios, tratamientos. Pero cuando se trata de posesión del demonio, ¿qué hacer? ¿A dónde recurrir? La desesperación de la madre es imaginable. Y justamente
Jesús llega a esta ciudad donde esta mujer había escuchado de Jesús, de la fama de Jesús, que expulsaba a los demonios, que sanaba las enfermedades. Entonces esta mujer se le acerca a Jesús y con desesperación le clama diciendo de corazón para que eche a ese demonio, para que solucione ese problema espiritual. Sin embargo, Jesús le responde extrañamente: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos o perrillos. Realmente Jesús era apenas un joven de Nazaret, un joven pobre, y de origen de Nazaret, al que hasta por los propios judíos era lugar denigrante. Y esta mujer era de la ciudad de Tiro y Sidón, que eran ciudades de grandes comercios internacionales. Es decir, una mujer de grande ciudad, de grande cultura y grande conocimiento, tal vez también de mucha riqueza. Esta mujer la primera vez que está viendo a Jesús. Un joven, sí tenía su fama, pero nada comprobable. Y este desconocido joven pobre prácticamente está humillando a esta mujer, tratándola como perrillo. Pero la fe de esta mujer era de poco común. Entonces le responde diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué está diciendo esta mujer? Señor, no me importa si yo soy tu perrillo. Me bastan las migajas de tus mesas. Esa migaja que tú me puedes dar, y eso será suficiente para mí. Eso será gracia suficiente para mí y para mi hija. Qué grande fe, ¿no? Y qué grande paciencia también. ¿Y cómo pudo esta mujer tener una fe así? Viendo por primera vez a Jesús, sin que haya comprobado nada. Es algo que le nació en su interior. Algo en su corazón ocurrió, algo. Era algo indescriptible que le dio fuerza suficiente para apostar todo de sí para este joven llamado Jesús. Algo le decía que Jesús, este joven, puede resolver totalmente su problema y problema de su hija. ¿Qué fue? Fue la gracia de Dios. No hay otra explicación, solamente el poder de Dios pudo haber dado esta clase de fe, porque ella nunca ha aprendido, nunca nadie le ha enseñado. Ella por primera vez ve a Jesús y sin embargo tuvo una fe tan férrea, tuvo una paciencia poco común. Inclusive entre los discípulos había una fe parecida a ella. Señor, yo soy tu perrillo, no me importa. Con tal que tú me des una migaja de gracia, ya será suficiente para mí. Mis queridos hermanos, qué grande fe, ¿no? Así como David, cuando llegó un problema, confió totalmente, no se dejó distraer por nada, se concentró solamente al lugar santísimo, a Dios, orando a Él, clamándole a Él. Esta mujer también ha orado al Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aleluya. Y conforme a la palabra del Señor, la cadena del demonio ha sido totalmente rota. Se solucionó definitivamente. Amén y aleluya. Mis queridos hermanos, ¿cuáles son las crisis? ¿Cuáles son las tempestades de hoy para nosotros? ¿Y qué hacemos al respecto? Deberíamos de orar, ¿no? ¿Estamos orando realmente a Dios, confiando solamente en Él sin que seamos distraídos por nada? ¿Levantándole nuestras manos en señal de total rendición a Él?
Aunque parezca que Dios nos está tratando como perrillo, seguimos creyendo firmemente que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Seguimos con la misma fuerza de fe y paciencia, con la irrenunciable esperanza en Él. Mis queridos hermanos, la oración de fe es la respuesta, es lo que el texto de hoy nos está enseñando. La iglesia y todos los creyentes tenemos que orar confiando solamente en Dios, solamente en Jesús, sin que seamos distraídos por nada. Entonces el Señor nos dirá: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amén. Aleluya. Seguimos con el versículo 3 que dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en tu corazón. Aquí nosotros podemos sentir el sentir un poco complicado de David. Aparentemente este versículo está hablando de los malos que hacen iniquidad, que arrebatan, que tienen maldad en su corazón. Pero realmente David está siendo tentado por algo, está siendo molestado por algo. Tenemos que nosotros poner la situación de David. David tiene un problema grande y como no sabe cómo resolver, entonces él se escapó y está pidiendo al Señor, está orando a Dios, está dirigiendo a Dios para pedir sabiduría, para pedir misericordia a él, pero él está aún con su gran ejército. Él tiene un ejército fuerte que ha acompañado, luchado con él durante muchas batallas. Eran soldados experimentados, soldados capaces, soldados bien preparados. Mis queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos más fuerza, no tenemos más capacidad, normalmente es fácil de rendir. Señor, ya no tengo más nada, no sé qué hacer. Entonces me entrego a ti. Prometo, Señor, si tú me ayudas, si tú me das tu misericordia, dedicaré toda mi vida a ti. Cuando no tenemos nada, cuando ya no hay más nada que hacer, entonces es más fácil rendirnos. Pero en el caso de David, como en este caso, aún teniendo mucha fuerza y mucho poderío, teniendo su capacidad, no es tan fácil rendir, no es tan fácil concentrarse solamente a Dios. Somos tentados a tomar nuestra fuerza, resolver problemas con nuestras propias fuerzas. Claro, nosotros usualmente titulamos, ponemos un rótulo de paz. Decimos que para recuperar la paz, para poder, digamos, acalmar la rebelión. Pero en realidad, en el fondo de todo, se trata de una venganza personal, una ambición personal, normalmente. Mis queridos hermanos, así es la ética y la moral de este mundo. Cuando tiene fuerza, usa esa fuerza para su propio beneficio, aunque ponga el nombre que sea, paz, qué sé yo, bienestar, etcétera, etcétera, que nosotros escuchamos todos los días. Sin embargo, cuando uno no tiene fuerza, se rinde, se allana, se entrega al más fuerte. Se pone cabizbajo, se deja humillar. Pero cuando tenemos algo, cuando nos enfrentamos a alguien que es más débil que nosotros, le pisoteamos sin problema. En el nombre de la competencia, en el nombre del progreso y de la paz, etcétera, etcétera. David también ha sido así. En su vida muchas veces ha sido así. Él ha vencido a grandes enemigos con su propia fuerza, aparentemente. Tuvo muchos triunfos, pero finalmente tuvo resultado desastroso ante Dios. Por su autoconfianza, por su, digamos, no estar dependiente de Dios, él ha cometido muchos errores y pecados graves. Él tiene esa experiencia.
Y en este momento que su hijo Absalón es rebelado contra él, y ahora él, que se ha refugiado, pero con toda su fuerza y con su poderío, de repente ha sido tentado seguramente de levantar contra su hijo. ¿Por qué no? Porque todos somos así. Pero cuando viene el problema, cuando viene una situación así, una tormenta inexplicable, ese es el llamamiento de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros nos concentremos a Él. Dios quiere que nosotros relacionemos con Él, que oremos a Él, que dirijamos solamente a Él. Y Dios quiere darnos su gracia. Dios quiere darnos sus bendiciones. Sin embargo, nosotros somos tentados y en vez de arrodillarnos, tenemos más confianza en lo que nosotros tenemos. Por eso que David ya tiene una experiencia de haber cometido muchos errores en su vida. Él se arrodilla delante de él. Señor, Señor, no me arrebates juntamente con los malos, en el sentido de aquel que no confía totalmente en Dios, y con los que hacen iniquidad. Iniquidad en el sentido de no dirigirse, no ser, digamos, desconcentrado en su oración, los cuales hablan de paz a su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Que eso es maldad finalmente. Mis queridos hermanos, ya hablamos que estamos viviendo en una época muy difícil para nosotros los creyentes, los cristianos, para la iglesia de Cristo. Pero eso está profetizado en la Biblia. La Biblia habla del que va a venir una aflicción de los tiempos finales. Vendrá el anticristo, y antes al anticristo vendrá el tiempo de apostasía. Apostasía significa la mentira aparece como verdad, la verdad como mentira, una confusión de valores. Llegan situaciones que tratan de hacer que la iglesia no sea como tal. Es una iglesia, sin embargo, no es iglesia. Los creyentes son creyentes, pero a la vez parece que no son. Todo confuso. Hace que los cultos no sean como cultos. Las adoraciones no sean como adoraciones. Llegan detrás de grandes títulos. Pandemia, cuarentena, problemas políticos, sociales, económicos. Llegan con los problemas, con las confusiones, pero en el fondo está el ataque de nuestro enemigo. Nos trata de confundir, son ataques de apostasía de Satanás. Ataca la naturaleza de la iglesia, ataca la naturaleza de sus santos. Sin embargo, los ataques no son como antes, no son frontales. No se trata de persecuciones como torturas, muertes de antes. Te llega sutilmente, en forma suave, persuasivo, placentero. Hace que los santos, hace que los cristianos no sean tan santos. La iglesia no es tan iglesia. ¿Qué hay que hacer, mis queridos hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Aún tenemos alguna fuerza, tenemos nuestra capacidad, nosotros tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestros programas. Programa tal, programa esto, programa aquellos. Nosotros tenemos experiencia, tenemos nuestro conocimiento, podemos vencer. Y nos olvidamos de orar a Dios, nos olvidamos de dirigirnos con fe solamente a Dios, como hizo David, como hizo esta mujer cananea. Nos olvidamos. Claro que oramos, pero totalmente distraído con muchas otras cosas. Oramos de boca y no oramos de corazón. En vez de levantar las manos a Dios, clamar por su misericordia, sin embargo nos distraemos por muchas cosas de este mundo. Queremos usar nuestras propias fuerzas antes de saber cuál es la voluntad de Dios. Él tiene que declarar la solución. Él tiene que declarar la solución.
Esa es la definitiva solución. Sin embargo, ¿cómo estamos nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cómo está la iglesia y cómo está los santos cristianos de hoy? El pueblo de Israel, por supuesto que adoraba a Dios Jehová, pero cada vez que podía, buscaban a los dioses como Baal, Acera y otros dioses de Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué ellos también buscaban otros dioses? Porque ellos veían el éxito de los cananeos. Resultado de su agricultura, su cosecha era mejor que los de Israel. Por supuesto que Israel estaba llegando a Canaán y ocuparon en los lugares altos. Y tenían poco conocimiento y poca experiencia en agricultura. Y había diferencia. Entonces ellos trataron de copiar las maneras de los cananeos, sus adoraciones, sus ritos. Pensaba que eso le daba la riqueza. ¿Y por qué quería la riqueza? ¿Cuál es la razón de que pierdan su corazón y su fe ante la riqueza? Porque la riqueza significa el poder. ¿El poder está mal? Sí está mal cuando se trata de no confiar totalmente a Dios. Pueblo de Israel es pueblo de Dios. Dios lo ha escogido. Lo ha levantado como su pueblo para que se dirija totalmente a Dios. Que confíe, que crea, que tenga fe sobre todas las cosas ante Dios. Sin embargo, ellos estaban queriendo tener algo, algunos poderes, para no dependerse de Dios. Ellos querían su propio rey, no profeta, no los jueces. Ellos querían elegir su rey. Ellos querían hacer su política. Ellos querían tener su propia fuerza para resolver los problemas. Mis queridos hermanos, ese fue un gran error del pueblo de Israel. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cuáles son las cosas que más confiamos? ¿Cuáles son las cosas que más buscamos? Ante los ataques sutiles de apostasía del enemigo, que son tan fuertes, por cierto. Hay tantas mentiras en nuestro medio. No sabemos a cuál confiar. Aparecen como pandemia, como epidemia, guerras, noticias de guerras, escaseces, etcétera, etcétera. Pero sin embargo vemos todas estas situaciones. En el fondo hay un sutil ataque de nuestro enemigo que nos hace confundir el valor verdadero. Hace que nosotros creamos que el máximo valor y meta es dinero y el poder. Inclusive hasta lo que son mencionados como pecado en la palabra de Dios. Pero sin embargo la sociedad está legalizando como legítimos. Es el momento que la iglesia debe tener más luz. Es el momento que la iglesia y los santos tienen que ser realmente sal verdadero, no perder su gusto. Sin embargo, va todo lo contrario. Nosotros estamos tan preocupados por nuestro futuro de la iglesia, por nuestra siguiente generación. Nos preocupamos. ¿Y cómo resolvemos? ¿Cómo hacemos? Traigamos un programa así, traigamos esto y buscamos a alguien. No, mis queridos hermanos. La palabra de hoy nos dice claramente, sobre toda la cosa, tenemos que buscar a Dios, dirigirnos a Dios, sin perder la esperanza, orar y orar para que Dios sea el fuente único de nuestra sabiduría. Dios nos dará su sabiduría. Dios ya nos ha dado la palabra, su palabra. Y no ha dejado que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con nosotros con esta revelación especial de Dios. Necesitamos la oración y abrir la palabra, y el Espíritu nos enseñará su sabiduría. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que dirigirnos solamente a Dios, confiando en su amor, confiando en su misericordia. Mis queridos hermanos, hoy vamos a orar. Reconozcamos que tenemos
confusiones de valores. Reconozcamos que muchas veces buscamos más a los poderes de este mundo. Reconozcamos que los ataques sutiles de apostasía de nuestro enemigo nos tambaleamos. A veces nos dirigimos nuestra mirada hacia Sodoma y Gomorra. Reconozcamos. Pero ahora vamos a dirigir directamente, sin perder la concentración. Así como el Espíritu Santo nos está guiando. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios, tu palabra nos da, Señor, una vibración especial, un sentir especial. Nos hace reconocer realmente dónde estamos parados y qué es lo que estamos buscando. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos visto las cosas de valor de este mundo como si fuera de máximo valor también para nosotros. Nos perdimos nuestros corazones por los dioses de este mundo, por las riquezas, por los poderes de este mundo. El ataque sutil de apostasía del enemigo nos ha tambaleado. Nos hemos caído varias veces, Señor. Reconocemos, Señor, y estamos preocupados, Señor. No sabemos qué hacer, así como fue David. Pero sin embargo, con tu palabra hoy sabemos qué hacer, Señor. Pedimos que nosotros, nuestra iglesia, que oremos solamente a ti, Señor. Que nos dirijamos a ti, confiando totalmente, levantando nuestras manos, rindiendo totalmente a ti, Señor. Que tú seas nuestro absoluto dueño y amo, para que tú nos des tu sabiduría, para que nosotros sepamos realmente tu voluntad y encontremos en tu palabra, la palabra que tú nos has dado como tu revelación especial, a través de la iluminación del Espíritu Santo, Señor. Saber y convertirnos, renacernos, Señor. No solamente saber, sino también, Señor, obedecer. Así como fue la mujer cananita, Señor. Y que haga, Señor, tu declaración de victoria. Grande es tu fe. Que seamos escuchados de tu boca, Señor. Y que seamos realmente luz y sal de este momento tan difícil que estamos pasando, Señor. Señor, dejamos totalmente en tus manos. Señor, todos somos tuyos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dirigir solamente a Dios. Que no seamos distraídos por nada. Bueno, vamos a dar una adoración a nuestro Dios con una alabanza y luego con la oración de nuestro Señor Jesús terminamos este culto de miércoles de hoy. Vamos a alabar. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor,
pies, me vuelve la paz, verdad amor, captura mi ser. Junto a tus pies, tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, sí, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies en mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces a orar la oración de nuestro Señor Jesucristo y así terminamos el culto de miércoles de hoy. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.